Un barco a la deriva en medio del Atlántico, las velas parcialmente izadas, moviéndose con el viento, el timón abandonado, nadie a bordo. Cuando subieron a bordo del Mary Celeste, el 5 de diciembre de 1872, encontraron algo que desafía toda lógica. Un barco completamente navegable, con carga intacta, provisiones suficientes para 6 meses, objetos personales en su lugar, pero sin una sola alma viviente. No había sangre, no había señales de lucha, no había cuerpos, solo el silencio del océano y 10 personas que desaparecieron sin dejar rastro. El Mary Celeste navegaba como un barco fantasma. El último registro en el diario de a bordo está fechado el 25 de noviembre de 1872. La embarcación fue encontrada 10 días después, navegando sola a unas 400 millas de las Azores. ¿Qué sucedió en esos 10 días? ¿Por qué abandonaron un barco en perfectas condiciones? Hasta hoy nadie ha conseguido explicar lo que pasó con el navío. ¿Será que el Mary Celeste fue un barco maldito desde el principio? En la costa norte de Nueva Escocia, en el pequeño pueblo de Spencer's Island, comenzó la historia de un barco que parecía destinado a la mala suerte desde el principio. Construido en 1860 en los astilleros de Joshua Dewis, con madera local y métodos tradicionales, el navío no contaba con maquinaria moderna, solo con el trabajo manual de los carpinteros de la región. Era un bergantín goleta de unos 30 metros de eslora, diseñado para el comercio atlántico. Fue bautizado como Amazon el 18 de mayo de 1861 y registrado oficialmente en Parrsboro pocas semanas después. Su primer capitán, Robert McClellan, uno de los copropietarios, asumió el mando en la travesía inaugural, pero el viaje duró poco. Apenas un mes después del lanzamiento, enfermó de neumonía y murió el 19 de junio de 1861, sin haber completado una sola ruta comercial. Para los marineros de la zona fue una señal inquietante. Un barco cuyo primer capitán muere tan pronto después de zarpar difícilmente traería buena fortuna. La viuda de McClellan vendió su parte, y el barco pasó a nuevos dueños. Bajo el mando del capitán John Notting Parker, la Amazon zarpó hacia Europa, pero la suerte no mejoró. Al salir de la costa de Maine, se enredó en redes de pesca que dañaron el casco. Poco después, en el Canal de la Mancha, colisionó con un bergantín británico llamado Hawke, que se hundió tras el impacto. No hubo víctimas, pero el accidente fue suficiente para reforzar la reputación del barco como problemático. En menos de un año, la Amazon había acumulado reparaciones, retrasos y pérdidas, y su nombre empezó a circular entre los marineros con cierta desconfianza. Aunque no existen registros oficiales que hablen de una maldición, los navegantes solían evitar barcos con historias trágicas. Decían que los buques que debutaban con muertes o accidentes solían arrastrar la mala suerte en cada puerto. La Amazon, que más tarde sería conocida como el Mary Celeste, ya tenía esa fama. Un barco al que pocos querían acercarse, no por fantasmas, sino por antecedentes. Pero lo que parecía simple coincidencia pronto se transformaría en algo mucho más oscuro, cuando la mala suerte empezó a mezclarse con el engaño. 6 años después de su lanzamiento, el barco que había nacido bajo el nombre de Amazon enfrentó un nuevo golpe. En octubre de 1867, una tormenta repentina lo empujó hacia la costa rocosa de Cape Breton, al este de Nueva Escocia, cerca de Cowbay. Allí, el navío encalló violentamente contra los arrecifes, dañando la quilla y parte del casco de popa. Los informes posteriores indicaron que el barco había quedado varado fuera de la temporada de navegación asegurada. Su póliza cubría accidentes solo hasta finales de septiembre, cuando el mar se volvía más peligroso por las corrientes del Atlántico Norte. El Amazon fue arrastrado por el mal tiempo semanas después de ese límite. En términos simples, había perdido toda protección. El seguro ya no se hacía responsable. Para sus dueños, el barco pasó de ser una inversión a un peso muerto. Fue declarado un naufragio abandonado. Muchos lo dieron por perdido, pero parecía que algo se negaba a dejarlo morir. Poco después, el comerciante local Alexander McBean adquirió lo que quedaba del barco. En lugar de desmantelarlo, lo reparó rápidamente y lo revendió. Apenas un año más tarde, el Amazon fue comprado por Richard W. Haynes, un marino y empresario estadounidense que vio una oportunidad donde otros veían ruina. Haynes invirtió una suma considerable en restaurarlo y lo registró como embarcación americana bajo un nuevo nombre, Mary Celeste. Pero su entusiasmo tenía un lado turbio. Para evitar impuestos y restricciones entre Canadá y Estados Unidos, omitió pasos legales en el registro marítimo. Era como comprar un coche siniestrado, repararlo superficialmente y venderlo como nuevo, solo que se trataba de un barco de más de 200 toneladas. El cambio de bandera y la rapidez con que reapareció en los registros despertaron sospechas.
Las autoridades notarían después una secuencia de movimientos irregulares, reparaciones excesivamente rápidas, transferencias de propiedad y una venta a precio inflado. Todo indicaba una operación pensada para limpiar el pasado del navío y presentarlo como una nueva inversión legítima. Pero el Mary Celeste seguía sin atraer suerte. Haynes terminó endeudado y perdió el barco ante sus acreedores, que lo vendieron a un consorcio liderado por James Winchester. Para entonces, la reputación del navío ya estaba hundida. Los marineros evitaban enrolarse en él y los inversores lo llamaban un buque fantasma financiero, un barco que cambiaba de manos tan rápido como de destino. Así, entre fraudes, deudas y desconfianza, el antiguo Amazon seguía navegando, reconstruido pero no redimido. La superstición comenzaba a mezclarse con los hechos, y el barco que nadie quería se preparaba para renacer bajo un nuevo nombre. Pero, ¿puede un cambio de identidad borrar una historia marcada por la desgracia, o solo la oscurece aún más? Tras su accidentado pasado, el antiguo Amazon volvió a cambiar de manos. Después de la breve y fallida gestión de Richard Haynes en 1868, el barco pasó a un consorcio neoyorquino encabezado por James Winchester. Este empresario, decidido a rescatar la reputación del navío, financió una restauración completa, reforzó la quilla, añadió un segundo puente y reemplazó las vigas principales, elevando su arqueo a más de 280 toneladas. Era, en apariencia, un barco nuevo, aunque el nombre Mary Celeste seguía cargando un peso invisible. En los puertos se murmuraba que por más que se reparara, su madera conservaba la memoria de todo lo que había ocurrido antes. Winchester necesitaba un capitán capaz de devolverle credibilidad. Eligió a Benjamin Spooner Briggs, un marino de familia antigua, profundamente religioso y respetado por su disciplina. Para Briggs, aquella no era solo una oportunidad profesional, era un nuevo comienzo. Había decidido llevar consigo a su esposa Sara y a su pequeña hija Sofía, de apenas 2 años. Una decisión poco común, pero que reflejaba su deseo de combinar trabajo y vida familiar. Había pasado demasiados años lejos del hogar, y ahora quería demostrar que el mar podía ser también un lugar de paz. A finales de octubre de 1872, el Mary Celeste se preparaba en el muelle 50 del East River para su viaje a Génova. A bordo viajaban, además de la familia Briggs, 7 marineros experimentados, todos cuidadosamente seleccionados por el capitán. El cargamento consistía en 1.701 barriles de alcohol industrial, una sustancia inflamable y volátil que requería extrema precaución. Durante los días previos a la partida, Briggs revisó personalmente cada detalle: las provisiones, el ancla, las escotillas. Su diario mostraba serenidad y confianza. El 7 de noviembre de 1872, con el viento del noreste y el mar en calma, el Mary Celeste zarpó de Nueva York. Nadie a bordo podía imaginar que aquel viaje, planeado con tanto cuidado, se convertiría en el más enigmático de la historia marítima. El 7 de noviembre de 1872, el Mary Celeste zarpó de Nueva York con rumbo a Génova. Era un viaje comercial rutinario, aunque las condiciones iniciales no lo parecían. Durante los primeros días, el barco enfrentó fuertes tormentas, oleaje alto y vientos que azotaban sin descanso sus velas. El Atlántico Norte, en esa época del año, era un territorio impredecible. Corrientes cálidas del Golfo se mezclaban con masas de aire frío, creando bruscos cambios de presión y temperatura. Nada fuera de lo normal para un capitán experimentado como Benjamin Briggs, pero sí el tipo de ambiente que podía convertir cualquier fallo menor en una catástrofe. Aún así, los primeros registros del diario de a bordo muestran calma y rutina. Todo parecía estar bajo control. 8 días más tarde, el Dei Gratia, otro bergantín mercante con destino similar, dejó el mismo puerto siguiendo la misma ruta hacia Europa. Nadie podía imaginar que, semanas después, ambos barcos se encontrarían en medio del Atlántico, en circunstancias que desafiarían toda lógica. En sus bodegas, el Mary Celeste transportaba 1.701 barriles de alcohol industrial, un líquido inflamable y altamente volátil. Era una carga rentable, pero peligrosa. Los vapores podían acumularse con facilidad en espacios cerrados, y un solo chispazo bastaría para provocar una explosión. 9 de esos barriles, hechos de madera más porosa, roble rojo, serían encontrados vacíos semanas después, lo que sugiere un escape lento y continuo. Quizás, sin que nadie lo percibiera, el aire del barco se fue llenando de un olor denso, invisible y amenazante. Los marineros lo sabían. El alcohol no solo quemaba la piel, también podía hacer estallar el casco entero. El diario de a bordo registra entradas regulares hasta el 25 de noviembre. En la última, Briggs anotó la posición del barco cerca de las Islas Azores. A partir de ese día, el silencio. Ninguna otra nota, ni señal, ni coordenada.
Es en ese punto, el 25 de noviembre de 1872, donde la historia se rompe y la realidad se convierte en misterio. Cuando el Mary Celeste fue hallado, se descubrió que esa última anotación coincidía casi exactamente con la zona donde se perdería el contacto. Algunos testimonios indican que el tablero auxiliar de navegación, el log slate, tenía restos de una entrada parcialmente borrada, quizá por el agua o por manos humanas, pero nada fue confirmado. Lo cierto es que después de esa fecha, la historia del barco desaparece en el vacío. A bordo viajaban 10 personas: el capitán Briggs, su esposa Sarah, su hija Sofía de apenas 2 años y 7 tripulantes. Ninguno de ellos fue visto jamás. No hubo mensajes, ni restos de botes, ni señales de naufragio. Todo indica un abandono abrupto, quizás provocado por un pánico repentino o una amenaza que solo ellos percibieron. 10 vidas se desvanecieron en un mar tranquilo, dejando atrás un barco intacto. Unos días después, el Mary Celeste sería encontrado navegando solitario en el océano, en una visión casi fantasmagórica. A primeras horas de la tarde, el Dei Gratia, un bergantín mercante que navegaba desde Nueva York hacia Gibraltar, divisó una figura solitaria en el horizonte. El capitán David Reed Morehouse observó a través del catalejo un barco que se movía de forma errática, con las velas parcialmente izadas y sin nadie al timón. La distancia era de unas 6 millas náuticas, pero bastó un vistazo para notar que algo no estaba bien. El navío parecía navegar sin rumbo, meciéndose lentamente entre las olas como si alguien invisible lo guiara. Morehouse ordenó izar señales, pero no obtuvo respuesta. El silencio del otro barco resultaba inquietante. Finalmente, envió un bote con 2 oficiales para abordar aquella embarcación que al acercarse dejó ver su nombre en la popa: Mary Celeste. Cuando los hombres subieron a bordo, la escena era desconcertante. Las velas estaban desgarradas, algunas cuerdas sueltas y el pasamanos de babor parecía haber sido retirado o arrancado con cuidado. Dentro del barco todo estaba húmedo, las camas empapadas, los camarotes impregnados de olor a mojo y la mesa del comedor cubierta por una fina capa de agua salada. Aún así, los platos seguían en su lugar, los utensilios de cocina intactos, las provisiones suficientes para meses de viaje. No había señales de saqueo ni de violencia. Era como si la tripulación hubiera desaparecido en medio de una rutina normal, dejando tras de sí un barco que seguía navegando por inercia. En la cabina del capitán, un detalle estremeció a los hombres del Dei Gratia. Sobre el colchón de la pequeña Sofía Briggs, de 2 años, aún quedaba una hendidura leve, la forma de un cuerpo que parecía haberse levantado hacía poco tiempo. Ninguna otra señal humana. No había sangre, ni armas, ni huellas de lucha. Los instrumentos de navegación habían desaparecido, pero el barco se mantenía estable, con apenas 1 metro de agua en la bodega y las bombas todavía funcionales. El bote salvavidas no estaba. Era la única ausencia material visible. Y quizá la pista más inquietante: la tripulación se había ido por voluntad propia, o tal vez por miedo. El Mary Celeste estaba completo, navegable, intacto. Entonces, ¿por qué lo habrían abandonado? Esta pregunta sigue siendo hasta hoy uno de los mayores misterios marítimos de la historia náutica. Después del hallazgo, los oficiales del Dei Gratia, Oliver Deveau y John Wright, tomaron el mando del Mary Celeste para remolcarlo hasta Gibraltar, mientras el resto de la tripulación continuaba en su barco original. La travesía no fue sencilla. El navío fantasma se movía con lentitud. La neblina reducía la visibilidad y los hombres confesaron haber sentido una incomodidad persistente, como si el barco se negara a ser conducido. El Dei Gratia llegó primero a Gibraltar el 12 de diciembre de 1872 y un día después arribó el Mary Celeste. Inmediatamente fue confiscado por el Tribunal del Vicealmirantazgo para audiencias de salvamento e investigación. Las vistas oficiales comenzaron el 17 de diciembre de 1872, presididas por James Cochrane y con Frederick Solly Flood como fiscal. Desde el inicio, el caso se planteó no solo como un rescate, sino como un posible crimen. Solly Flood creía que el misterio ocultaba violencia. Su hipótesis inicial habló de motín o asesinato a bordo, quizá vinculado al cargamento de alcohol. También puso bajo sospecha a los propios rescatistas del Dei Gratia, insinuando que podían haber dado muerte a la tripulación para luego conducir el navío a Gibraltar y cobrar la recompensa. Pero nada encajaba. No había señales de lucha, ni objetos de valor desaparecidos, ni daños deliberados en el casco. Se exploró incluso la posibilidad de una estafa de seguros. Y aún así, los documentos comerciales y los registros de propiedad no revelaron ninguna trama. Las sospechas se acumulaban. Las pruebas, no. El 23 de diciembre, Solly Flood ordenó una nueva inspección detallada.
En el camarote del capitán apareció una espada con manchas rojizas. En una época sin pruebas químicas fiables de campo, el simple color ferruginoso bastó para avivar titulares. La prensa habló de sangre en la espada. Hay un motivo físico para la confusión. El óxido de hierro en ambientes salinos adopta tonalidades que a la vista parecen hemáticas y puede transferirse a metal y madera en láminas irregulares. Cuando se realizaron análisis posteriores, quedó claro que no era sangre, sino óxido. Algo similar ocurrió con las supuestas muescas de hacha en la proa. Más tarde se atribuyeron a raspones y marcas del mar. Una a una, las pruebas que sostenían el crimen se deshicieron. El tribunal cerró el caso en marzo de 1873, sin llegar a una conclusión definitiva. A los rescatistas se les concedió solo una sexta parte del valor estimado del barco y su carga, decisión que delataba cierta desconfianza institucional hacia todas las partes. El Mary Celeste fue liberado y volvió a navegar con nueva tripulación, pero su reputación ya no tenía remedio. Había dejado de ser un navío perdido para convertirse en leyenda. Sin pruebas, sin culpables y sin respuestas, solo quedaba el miedo y la sensación persistente de que el Mary Celeste cargaba algo que nadie lograba comprender. Las teorías comenzaron a multiplicarse tan pronto como el Mary Celeste llegó a Gibraltar. La primera, y quizá la más obvia, hablaba de un motín. Sin embargo, esa idea no se sostenía. No había señales de lucha. La carga seguía intacta y ningún documento importante había sido robado. Si la tripulación se hubiera rebelado, ¿por qué habrían abandonado el barco sin llevarse nada de valor? También se sospechó de los hombres del Dei Gratia, que supuestamente podrían haber asesinado a los ocupantes del Mary Celeste para reclamar el rescate. Pero aquel barco había zarpado 8 días después y era más lento, lo que hacía imposible que los hubiera alcanzado a tiempo. Sin evidencias de violencia, la hipótesis del crimen se desmoronaba. Todo parecía descartar la mano humana. Otras teorías apuntaron hacia la naturaleza. Se habló de trombas marinas, de terremotos submarinos o incluso de olas gigantes que habrían hecho creer a la tripulación que el barco iba a naufragar. Pero si algo así hubiera ocurrido, habrían quedado marcas, maderas rotas, mástiles dañados, objetos destrozados. En cambio, el Mary Celeste estaba prácticamente intacto, navegando sin rumbo pero en condiciones seguras. El casco no presentaba fisuras, la cubierta estaba estable y no existían rastros de una catástrofe natural. Esas ideas, aunque posibles, no explicaban por qué 10 personas habrían abandonado un navío perfectamente capaz de mantenerse a flote. La explicación más aceptada entre los expertos llegó años más tarde: los vapores de alcohol. Los 9 barriles vacíos encontrados a bordo estaban hechos de roble rojo, una madera más porosa que el resto, lo que habría permitido fugas de gases inflamables. En un ambiente cálido, esos vapores podrían haberse acumulado bajo cubierta, provocando un fuerte ruido o una pequeña explosión sin fuego visible. Para imaginarlo mejor, basta pensar en un galón de gasolina abierto bajo el sol. Antes de ver el líquido, el aire ya está cargado de ese olor penetrante. En un espacio cerrado, esos vapores pueden prenderse con una chispa, aunque no haya llamas. Temiendo que el barco estallara, Briggs y su tripulación habrían bajado al bote salvavidas de manera preventiva, esperando regresar cuando el peligro pasara. ¿Pero por qué no volvieron? Quizás algo salió mal. El bote estaba sujeto al Mary Celeste con una cuerda gruesa, una línea de remolque usada para mantenerlo cerca del casco mientras el barco seguía avanzando lentamente. Si esa cuerda, llamada Painter Line, se soltó, se cortó o se rompió, el bote habría quedado a la deriva. Bastaba una ráfaga de viento o una corriente lateral para que el navío, más grande y pesado, se alejara rápidamente, dejando al pequeño bote sin posibilidad de alcanzarlo. En medio del Atlántico, sin puntos de referencia y con un mar agitado, bastaban minutos para que el Mary Celeste desapareciera en el horizonte. Desde entonces, el barco siguió navegando solo, mientras los que lo habían abandonado se perdían sin dejar rastro. Esa teoría explica la ausencia de violencia y el estado impecable del barco, pero no calma el misterio, porque incluso con una causa racional, el Mary Celeste parecía seguir atrapado en un ciclo de desgracias. Su historia acumulaba demasiadas coincidencias. Un capitán muerto en su primer viaje, encallamientos, fraudes, desapariciones y sospechas. Tal vez no fuera una maldición sobrenatural, pero sí un destino maldito. Algunas naves parecen cargadas de un tipo de azar que no se puede medir, una fuerza que las empuja una y otra vez hacia la tragedia. Y si el mar realmente guarda memoria, el Mary Celeste seguía siendo su recordatorio más inquietante, porque su historia aún no terminaba. El barco seguía vivo y lo peor todavía estaba por venir. Tras el cierre del caso en Gibraltar, el Mary Celeste volvió al mar, pero su nombre ya pesaba más que sus velas.
Los dueños cambiaban con frecuencia y cada capitán que se atrevía a comandarlo encontraba dificultades para reunir una tripulación dispuesta a subir a bordo. En los puertos se hablaba de él con desconfianza. Ese es el barco maldito. Los periódicos lo mencionaban como un navío de mala fortuna, un buque que traía desgracia a quien lo poseyera. Entre 1873 y 1885 pasó por tantas manos que parecía imposible rastrear su verdadera propiedad. Era un barco sin hogar, rechazado por los marineros, temido por su historia y condenado a navegar en soledad. En 1879, durante una travesía por el Atlántico, el Mary Celeste hizo escala en la isla de Santa Elena. Su entonces capitán, Edgar Tuthill, había enfermado gravemente. Murió poco después de llegar a tierra. Para muchos fue la prueba definitiva de que el barco no perdonaba a ninguno de sus comandantes. Los registros de esa época muestran que, cada vez que un nuevo capitán tomaba el timón, el navío terminaba envuelto en pérdidas, daños o tragedias. No era solo un mal negocio, era un símbolo de fatalidad. A finales de 1884, el capitán Gilman C. Parker asumió el mando con un propósito distinto. Arruinado y sin confianza del mercado, ideó un plan desesperado: hundir el Mary Celeste y cobrar el seguro. Cargó el barco con mercancías de poco valor, pero declaró un cargamento de lujo en los manifiestos. Antes de presentar el parte, Parker intentó validar el engaño ofreciendo al cónsul estadounidense en Haití una parte de la supuesta carga valiosa. Esa visita activó las primeras alertas y llevó a una verificación independiente de bultos y facturas. El 3 de enero de 1885, encalló deliberadamente el navío en el arrecife Rochelois, frente a la costa de Haití. El casco quedó destrozado, irrecuperable. Parker y sus socios intentaron vender parte de la supuesta carga al cónsul estadounidense antes de presentar la reclamación a las aseguradoras, confiando en que nadie descubriría la farsa. Pero la mentira se desmoronó rápidamente. Las aseguradoras y el cónsul compararon el manifiesto con lo recuperado a bordo y con facturas de compra. Las marcas y numeraciones no coincidían, el valor declarado estaba inflado y varios bultos de lujo resultaron ser mercancía común. Además, declaraciones juradas de tripulantes indicaron que el rumbo hacia Rochelois, zona conocida por sus bajos, fue escogido adrede y en marea favorable para varar el casco. La investigación reveló que el cargamento no valía ni una fracción de lo declarado, y el fraude fue expuesto. El Mary Celeste, abandonado en el arrecife, se pudrió lentamente bajo el sol del Caribe, como si el mar finalmente reclamara lo que era suyo. El casco permaneció varado allí durante años. Entre 1885 y comienzos del siglo XX fue desmantelándose por oleaje, temporales y expolio local, hasta quedar reducido a restos dispersos que seguirían apareciendo en décadas posteriores. Parker perdió su reputación, fue juzgado por fraude y murió pocos meses después. Uno de sus cómplices se suicidó y otro perdió la razón. La maldición parecía completarse. Todos los que tocaron el barco terminaron hundidos de una u otra forma. Y sin embargo, incluso destruido, el Mary Celeste no había sido olvidado, porque décadas más tarde el mar devolvería parte de su cuerpo. En agosto de 2001, más de un siglo después de su desaparición, el escritor y explorador Clive Cussler anunció haber encontrado los restos del Mary Celeste frente a las costas de Haití. Su equipo, perteneciente a la National Underwater and Marine Agency, localizó fragmentos de madera, láminas de cobre y piedras de lastre en el arrecife Rochelois, el mismo lugar donde el barco había sido encallado deliberadamente en 1885. Los objetos coincidían con los materiales y proporciones registrados en los archivos históricos, pero no todos quedaron convencidos. Un estudio posterior del Geological Survey of Canada determinó que la madera analizada pertenecía a árboles cortados años después del supuesto naufragio, lo que generó dudas sobre la autenticidad del hallazgo. Algunos expertos defendieron que las corrientes o reconstrucciones posteriores podrían explicar la discrepancia. Otros concluyeron que los restos encontrados no pertenecían al Mary Celeste. La verdad, como en toda su historia, volvió a perderse bajo las aguas. Hoy, fragmentos atribuidos al barco se exhiben en el Age of Sail Heritage Museum, en Nueva Escocia, muy cerca del astillero donde nació como Amazon más de 160 años atrás. Allí, entre maquetas y herramientas de carpinteros navales, se conserva una pequeña muestra de madera que, según la tradición local, habría pertenecido al navío original. Más que una pieza arqueológica, es un símbolo, el regreso del barco a su punto de origen, el cierre de un ciclo. El museo no presenta al Mary Celeste solo como una reliquia, sino como una leyenda viva dentro de la historia marítima canadiense. Un recuerdo tangible de cómo un simple buque mercante terminó convertido en uno de los mayores misterios del océano. Con el paso del tiempo, el nombre Mary Celeste
se transformó en sinónimo de barco fantasma. Inspiró novelas, documentales, películas y relatos que alimentaron su mito. Desde entonces, las teorías se multiplicaron. Ataques de monstruos marinos, abducciones, experimentos sobrenaturales e incluso la idea de una tripulación maldita. Cuanto más intentaba la ciencia explicar lo ocurrido, más crecía la fascinación por el misterio. Y quizás ahí resida su poder. Porque el Mary Celeste no fue solo un barco abandonado, fue una advertencia sobre el mar, sobre lo desconocido y sobre nuestra necesidad de encontrar sentido en lo inexplicable. Puede que nunca haya estado realmente maldito, pero su historia parece escrita con la tinta del destino. Tal vez algunos barcos no nacen para navegar, sino para recordarnos lo frágil que es la frontera entre la razón y el misterio. ¿Fue el Mary Celeste víctima del azar? ¿O era realmente un barco maldito desde el principio? ¿Qué creo que pasó con la tripulación del Mary Celeste? Escribe aquí en los comentarios tu opinión. Si te gustó este video, dale a me gusta para apoyar nuestro trabajo. Y también te invito a suscribirte a nuestro canal y activar todas las notificaciones para no perderte ninguno de los videos que lanzamos aquí todas las semanas. Ahora, en tu pantalla, está apareciendo otro misterio marítimo que hasta hoy sigue siendo un enigma sin solución. La historia del USS Cyclops, un barco que desapareció en el Triángulo de las Bermudas con 300 personas y que sigue desaparecido hasta hoy.